Buenos días, amigos. Muchas gracias por haber venido a esta magnífica presentación de nuestro amigo Alejo, que va a versar sobre los aspectos generales del correo ambulante de la línea norte hasta durante el siglo XIX y hasta Alfonso XIII. Alejandro Gracia Zanamor, como todos le conocéis, pues es un gran coleccionista desde prácticamente que era pequeño y abarca pues muchísimos temas dentro de sus colecciones de España, de extranjero, de matasellos, del siglo XIX de España, de todos los pueblos españoles, del Imperio Británico, en fin, de Levante, de todos los países del Levante, de todos los países de las agencias marroquíes, por decir algunas de las cosas, yo que sé, muchísimos, es un gran coleccionista. Además es el tesorero de la Sociedad Filatélica de Madrid y pues muchísimas gracias por venir a darnos esta charla. Muchas gracias. Adelante. Pues, bueno, antes de comenzar, comentar que he intentado, aquí se ha dado una charla de ambulantes por un ambulante que fue extraordinaria y que versó sobre los aspectos muy de tipo tren, muy del funcionamiento, digamos, de los coches y de todo esto, y he intentado, y alguna otra también charlas de ambulantes que se han dado, he intentado sobre todo no repetirme en demasía, porque de ambulantes se sabe prácticamente todo y ya se ha contado y todo está en los libros. Entonces mi intención sobre todo era pues hacer pues un recordatorio, mostrar unas cuantas piezas que espero que alguna os guste y sobre todo pues destacar algunos de los aspectos curiosos del tema de los ambulantes o que a mí me lo han parecido y que espero que a vosotros también os lo parezca. Así que pues vamos a comenzar. Bien, como os pongo, esto es un esquema más o menos actual para que veamos, aunque luego tengo unos mapas de detalle fantásticos que van en la diapositiva siguiente, para que veamos la línea. La línea es prácticamente la más importante, desde luego, de la época en España y actualmente sigue representando pues una red de comunicación a todos los niveles de transporte y de todo, pues tremenda. Entonces, esta línea tiene bastantes peculiaridades, por ejemplo, que se construyó de un tirón. Es decir, las líneas se iban, eso no significa que empezasen en Madrid y acabasen en Hendaya, porque bueno, luego el ramal de Irún a Hendaya, que es donde la estafeta de cambio de Irún, y el tren llegaba hasta la misma Hendaya, que es donde estaba físicamente la estafeta de cambio. Pero no significa que empezaron en Madrid o en Hendaya e hicieron todo uno tras otro, no, fueron haciéndolo por tramos, pero sí que es verdad que lo hicieron de un tirón. Tardaron 8 años. 8 años para la época que estamos hablando es un logro tremendo. Es decir, pero tremendo. Y esto significó una inversión de capital muy importante y unas exenciones a nivel administrativo de tierras y de concesiones también tremendas. Se involucraron todos los municipios a todos los niveles, sobre todo los del norte, porque se dieron cuenta que era la vía de comunicación que les iba a permitir relacionarse con el resto de la península y por supuesto con toda Europa. Así que esta línea es tan importante que deja el correo de manera directa, porque nosotros somos filatélicos y a nosotros la línea nos parece fantástica, pero sobre todo es su relación con el correo. Entonces, deja el correo directamente en todos estos puntos que pongo abajo, en las capitales Ávila, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebastián, y luego las estafetas que ponen abajo, que no las puedo leer todas y de memoria no me acuerdo. Os comentaba que ahora vienen unos planos fantásticos, que son estos,
que están puestos en 3 trozos porque si no, no cabrían para que se viesen con detalle. El primer trozo es hasta Venta de Baños, el segundo es hasta Vitoria y el tercer trozo es hasta Irún y Hendaya. Y toda esta, ya digo, barbaridad se hizo en un periodo de tiempo realmente extraordinario y que a fecha de hoy constituyó un hito. La Compañía del Norte, que es la que hizo esta obra, no solamente hizo las líneas, tenían que hacer las estaciones, como luego vamos a ver. Es decir, que no es solo tender raíles, atravesar desfiladeros, volar montañas, sino que hay que construir las estaciones. Las estaciones como la del Príncipe Pío, pues ahí están y siguen siendo pues muy atrayentes arquitectónicamente. Pero es que no solo la construyeron en Madrid, sino a lo largo de todo el recorrido para dar albergue a toda la infraestructura del ferrocarril. Aquí pongo un pequeño resumen de cómo se inició. En el año 56, la Sociedad para el Crédito Mobiliario Español, que era con ese nombre, pero de capital mayoritariamente francés, obtiene la concesión para la construcción y explotación de la línea Madrid-Frontera Francesa. Administrativamente estamos hablando de una España muy complicada en el momento, con muchos conflictos bélicos, y las concesiones se obtenían como prebenda. Estas concesiones en muchas ocasiones se traspasaban, se vendían, se alquilaban, hacían de todo con ella. En el caso de esta compañía, la verdad es que hicieron solamente un traspaso, pero fue una filial suya. Entonces eran los hermanos Pereire los que estaban detrás y se la pasaron a una filial suya que fue la que realmente comenzó las obras. Las obras comienzan en el 1858, en ese mismo año, y he dicho 8, me he equivocado, en 6 años. En 6 años, no en 8, en 6. Y de una sola vez, como ya he comentado, se construyen los 729 kilómetros, porque hicieron el ramal de Venta de Baños a Alar del Rey, por eso son los 729 que pongo, aunque la línea en concreto son 631 kilómetros hasta Irún. Y luego el trámite a Hendaya, que es muy poco. La línea presenta 6 transversales importantísimas que distribuyen el correo pues desde Madrid para arriba en todas direcciones. Es decir, era la línea de salida, porque enganchaba con Salamanca, con Santander, enganchaba a través de esas transversales con toda, digamos, la mitad norte, si es que Madrid consideramos que está más o menos hacia la mitad, con toda la mitad norte de la península. Os he incluido en este tramo, que está en muchos sitios, pero me ha parecido que era interesante cuando se iban inaugurando los tramos. Porque claro, el ferrocarril no paraba, inauguraba un tramo y lo utilizaban. O sea, no andaban aquí a esperar a tener la línea completa. Ahí también iban obteniendo algún tipo de beneficio. Y también el ayuntamiento de al lado facilitaba, veía las ventajas del ferrocarril e inmediatamente agilizaba trámites administrativos, cesiones de tierras, concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, que era un doble beneficio. Y como veréis, pues en 1864 culmina esta construcción. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España era tremenda, es decir, no solamente hizo la línea Madrid-Hendaya, todas estas líneas que a continuación pongo, las construyó y las explotó. Es decir, fijaros la barbaridad de líneas, es decir, junto con la que luego se constituyó la MZA, pues entre ambas dos, y si quitamos los de vía estrecha, que también tenía algún ferrocarril de vía estrecha, era la gran mayoría de
de los ferrocarriles de España, no solamente en esta época, sino durante muchísimos años. Os he puesto una foto de la estación de Príncipe Pío, que era pues, el arranque de la obra, perdón, de la línea, cuando estaba en obras, que me ha parecido pues curiosa, que ya estaba en obras, pero ya bastante avanzada su construcción. La Compañía del Norte era tan famosa y tan importante que tenía sus propias guías. Os he encontrado esta, la más antigua que he encontrado, seguro que las hay más antiguas, pero os he dicho que he tenido poco tiempo para preparar, donde aquí hacían en estas guías, son muy interesantes, yo tengo unas cuantas, esta en concreto no la tengo, y hacen un recorrido por la línea histórico-cultural, es decir, en tal parada hay tales cosas, una auténtica guía turística, además de incluir las distancias, el precio de los billetes, las posibilidades que daba el tren, etcétera, etcétera. Son muy interesantes y además, desde el punto de vista nuestro, proporcionan cantidad de datos que muchas veces tenemos alguna duda sobre dónde se intercambiaba el correo, si lo distribuía un peatón, si dependía de tal, que a veces nos cuesta trabajo si no localizar. En los mapas que he puesto antes son fantásticos, entre otras cosas, porque viene en cada parada por dónde va el correo. Si hay un peatón, ya digo, va hasta el nivel de peatón en el mapa. O sea, no solamente de estafeta, de tal, sino a nivel de peatón, de distribución, de tal, con lo cual te da una información tremenda de cómo se movía realmente el correo en esta línea y de una forma análoga similar en el resto de las líneas. Y aquí pues he incluido pues, una serie de cosas, lo que os he comentado en la breve presentación, que me han parecido pues, curiosas y que normalmente pues yo no las he oído mucho. Escritas están, en los libros están, pero no las he oído mucho. Los ambulantes de correos, los funcionarios, en relación al resto de funcionarios de correos, eran unos privilegiados. Me refiero a privilegiados en cuanto al sueldo, porque a nivel de la misma categoría tenían un importante beneficio económico por lo penoso de su trabajo y lo penoso de los turnos. Porque claro, el ambulante a veces iniciaba el trayecto a las 10 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana hasta donde hubiese un cambio de funcionarios. Era totalmente nocturno. Además de eso, los funcionarios tenían que estar con una antelación tremenda para preparar la expedición y para confirmar que estaban allí físicamente, porque si no tenían que estar los suplentes que también estaban allí. Tenían que presentarse los dos, el titular y el suplente. No se podían ausentar con facilidad de su domicilio, aunque no estuviesen de servicio, tenían que pedir permiso por si acaso se les requería para un servicio extraordinario, o bien por una enfermedad, o bien por cualquier otra circunstancia del servicio. Entonces, estas plazas, pues como he dicho, eran muy codiciadas e incluso peligroso. En la conferencia a la que he aludido antes, nos hablaba que hicieron hasta una película y está en el Museo de Cera lo del asalto al furgón correo. Es decir, porque es que llevaban valores y los valores es dinero en metálico. Es decir, en las sacas iba dinero que se movía y claro, yo a lo mejor mandaba 500 pesetas, pero entre todos los que se movían en la línea había una barbaridad de dinero, aparte de que bancos y otras entidades financieras también transportaban dinero, con lo cual era una gran responsabilidad y gran peligro, por lo cual el personal estaba autorizado a llevar armas cortas para defenderse de un posible asalto. El personal iba totalmente aislado en el ambulante del resto del tren. Es decir, cuando se cerraba la expedición en el punto que fuese, o bien en el punto de salida o en cualquiera de las paradas, en el vagón, en el furgón correo no entraba nadie. No entraba nadie, salvo un inspector que tenía que enseñar el papel por debajo de la puerta. Los únicos que podían entrar eran los funcionarios de aduanas
y la policía, carabineros, guardia civil, depende del momento histórico del que hablemos, que se denominaban de una manera por algún motivo justificado. El tema de los funcionarios de aduanas es porque una de las cosas que luego también comentaré es que en más de algún caso, al ir en estas condiciones tan especiales, pues algún empleado no del todo legal, pues llevaba mercancías para hacer contrabando con ellas. Y por eso es el tema de aduanas, los que estaban habilitados para entrar en el furgón correo, por supuesto identificándose y de una forma absolutamente, digamos, establecida y legal. Las oficinas ambulantes eran superiores a las oficinas de alcance, es decir, las oficinas de alcance son subalternas de los ambulantes. No es al revés, como parece que una oficina fija tiene, digamos, mayor categoría. Estaban al servicio, tenían que organizarle todo lo posible el correo para facilitar la labor del ambulante y no perder tiempo. El problema de las paradas es si tengo que organizar correo, se pierde tiempo y el tren tiene que salir. No puede esperar, con lo cual tiene que estar todo absolutamente organizado. Y en todas las estafetas de alcance eran funcionarios subalternos, es decir, a las órdenes. Los jefes de las estafetas de ambulantes y los de alcance también tenían franquicia telegráfica para las necesidades del servicio, por supuesto. Cualquier avería del tren, lo cual implicaba un retraso del correo, de los valores, de la prensa, de todo. Cualquier incidencia grave que se produjese, el asalto del que hemos hablado, o sin llegar a tanto, pues un conflicto con los empleados del ferrocarril. Había un gran conflicto entre los ambulantes de correos y los empleados del ferrocarril. Los empleados del ferrocarril no los miraban muy bien, por lo que os he comentado antes del tema del contrabando que llevaban, que en alguna ocasión algunos pudiese llevar, y por el tema de que no pagaban y siempre estaban pensando que se les colaba alguno para viajar gratis en el compartimento cerrado, en el vagón correo. Todos los que no fuesen de la conducción tenían que tener un permiso especial autorizando. ¿Y por qué? Normalmente es porque estaban en aprendizaje, porque tenían que aprender previamente, no es decir, pues yo soy un funcionario de correos, accedo a una plaza de ambulante mediante un concurso de méritos donde tenía que hacer la solicitud y se me seleccionaba, tenía que tener una antigüedad en el servicio de correos y aún así tenía que hacer unos cuantos viajes de aprendizaje para poder ocupar la plaza de ambulante. Entonces estos iban autorizados. Y esa autorización era la única que podían pedir los empleados del ferrocarril a los empleados de correos para justificar, decir, vamos a ver, la composición de este vagón ambulante es de 3 personas y aquí veo 4. Y esta persona número 4, no, mire, aquí está la autorización del oficial de correos por la razón que fuese. En ningún caso eso también iba en el Vaya. El Vaya era pues como el diario de a bordo del ambulante, donde se hacía constar absolutamente todo. Los objetos que se transportaban, la manipulación que se tenían, las sacas que entraban, las que iban abiertas, las que iban cerradas, los valores declarados, los que componían la expedición, si no funcionaba la estufa del compartimento, decir, que venía esta persona de aprendizaje, cualquier circunstancia, había que consignarla en el Vaya y en ningún caso ese Vaya se mostraba más que a la autoridad competente, nunca a los empleados del ferrocarril. Estaba absoluta y expresamente prohibido. Cuando surgieron los matasellos octogonales, que son los que más conocemos porque son los que más han durado en el tiempo, 100 y pico años, hasta que se acabó el servicio de ambulantes, estaban identificados mediante un numerito arábigo del 1 hasta, yo el más alto que tengo, luego lo cuento, es el 14, pero hablan de hasta el 20, y esos cuños eran personales, es decir, ese número identificaba a Pedro Juan García, me lo acabo de inventar, el Pedro Juan García,
y era responsable de ese sello, de las almohadillas, de todo lo que necesitaba para matasellar la correspondencia. Tan es así que en un principio se les exigía una fianza de 20 y tantas pesetas cuando entraban a formar parte del servicio de ambulantes y decían, usted pague 20 y tantas pesetas, cuando abandone el servicio se le devolverán las 20 y tantas pesetas. Esto luego digamos que se suavizó y solamente se hacía cuando entregaban el material, y entonces si no estaba todo en perfectas condiciones y todo el material, eran 34 pesetas lo que tenía que abonar, que se les contaban del sueldo, es decir, ahí no había dudas. Cuando el señor el día 30 rendía que tenía que cobrar el sueldo y dejaba de ser ambulante, pues se echaban las cuentas y decía, te tengo que pagar 50, pero como debes 34, pues toma 16 y se acabó. Cuando añadieron los lacradores de valores declarados, que no los habían metido en la primera entrega de fechadores, cuando los octogonales, se dieron cuenta que no estaba metido y le añadieron 6 pesetas a las 34. Con lo cual ya fueron 40 pesetas de fianza lo que tenían que abonar. Y os comento aquí que creo que también se ha comentado en alguna ocasión, pero me sigue pareciendo curioso, la denominación de ascendente y descendente, que siempre da lugar a controversias y a problemas en los cuños de interpretación. Esto... yo lo he leído, no sé si alguien lo dijo antes, pero lo he leído en nuestro Gómez Guillamón, que es el que lo descubrió a través de los estudios precisamente de una geografía postal. Cuando solo había el ferrocarril Madrid-Albacete, pues estaba la cosa muy fácil. De Madrid, que va hacia Albacete, descendente porque se aleja de la capital. Y ascendente, y se le ponía también un 1 para respaldar, por si no se leía bien el ascendente o el descendente, pues se le ponía un 1 en letras mayúsculas, en números romanos. 1 o 2 si era descendente, que eran los que iban de Albacete a Madrid. Hasta ahí todo bien. Se siguen haciendo líneas principales. La línea de cabecera, Barcelona, el 1. Pero las que van de Barcelona, 1 descendente, se alejan de la principal y siempre así. Pero, ¿y cuando empiezan las líneas transversales? ¿Cómo lo hacemos? Las que están más cerca de Madrid le ponemos que es ascendente. Venga, vale. Y las que están, era lioso. Y al final, Guillamón descubrió que en el caso de las líneas transversales, el ascendente o el descendente era en la residencia de los empleados del ambulante. Es decir, se considera cabecera de la conducción, que no de la línea, pero muchos de estos errores vienen precisamente de que Correos adoptó mucha terminología y muchos modos del tema ferroviario, no eran propios del Correo. Correo tenía otros, cuando eran las diligencias, eran los caminos, tenía otras formas de denominar y de considerar las cosas. Y cuando empezaron las condiciones de ferrocarril, adoptaron muchas de las del ferrocarril, y de ahí viene que en el ferrocarril sí, lo del ascendente y descendente lo tenían muy claro, pero esto indujo a este error. Así que eso explica muchos cuños y dices, pero vamos a ver, ¿cómo pone aquí 1 ascendente si va desde tal a tal sitio que se aleja? Pues con esto creo que queda bastante aclarado el asunto. Y pasamos pues a la parte más... Pero debe ser aquí solo, porque ahí se ve la pantalla. Sí, yo aquí lo veo. Pues yo no he tocado nada, ¿eh? Estaba aquí sin tocar. Bueno, ha sido un pequeño susto. Eso dicen todos, efectivamente. Entonces pasamos a la parte que a nosotros, digamos, que más nos interesa del asunto, que es el asunto postal. Entonces hago un pequeño también recorrido por los matasellos ambulantes. El primero utilizado, pues todos lo conocemos, fue el ovalado de 1855 y que se usó hasta el año 57. En las ambulancias se te ha ido es una desviación, digamos,
profesional, ¿no? Quería decir ambulantes, ¿no? Ya has puesto ambulancias, claro. No, se llamaban ambulancias. Está puesta a posta. Yo pensé que fuera médico. No. Ambulancia aposta, vamos. No es un error de escritura, sino que es la ambulancia. Es como se denominaba a nivel de correos la oficina. El ambulante era el que trabajaba en la ambulancia. Esto es como lo de la paellera y la paella. Paellera no existe, es la paella. Y ya está, punto. El cacharro se llama así. Luego, pues se ha ido, ahora la RAE lo admite todo, pues todo es válido. Este lo encontramos en negro y en azul, no es mucho más raro en uno u otro, supongo que dependía de las tintas, porque las tintas las proveía Correos, pues las tintas que proveyese la mayoría siempre eran en negro, pero si no, pues si la proveía en azul, pues en azul. Y esta duró más o menos hasta el año 67, una cosa así, 68. Excepcionalmente duró hasta más, pero yo la verdad es que es muy excepcionalmente y casi se debe utilizar pues lo típico, como el típico cuño que está en el cajón y que no sé esta carta si matasellarla o no, porque no es proveniente de nuestro correo, sino que está sin matasellar, por no dejarla pasar, se debe utilizar de esa manera un poco extemporánea, pero no de forma habitual. En el 1857, aprovechando el cambio de cuños, que ese formato redondo copiado de muchos otros sitios, y hicieron también para las conducciones ambulantes. En teoría todo era para mejorar la lectura de la fecha, porque sabéis que era muy importante el justificar el tiempo que tardaba una carta en llegar, era una de las cosas que tenía Correos a gala. Y este matasello de 1857 se mantuvo en servicio en diferentes líneas, porque los cambios se hacían por línea, los cambios de matasello no se hacían a nivel general como en el caso de las estacetas, se renovaban por líneas. Luego veremos en los octogonales que cuando se renueva del pequeño al grande, pues del formato no se hace en todas las líneas a la vez, sino que me imagino que aprovechando deterioro de cuños o incorporación de nuevo personal, cualquier causa que les viniese al pelo, pues cambiaban también bajo la entrega del antiguo y si no el cobro de la fianza, pues hacían el cambio. Y eso de que abajo no lo lea, pues me fastidia bastante, porque tiro de memoria y como siempre es frágil. Esto de aquí abajo, a ver si lo vemos aquí a más, si veo más. A ver si no lo vamos a cargar. No, quieto. No sé, es que por ponerlo pantalla completa, de alguna manera se tiene que poner. ¿No? Completa. No, pero no me deja por ahí. Ocultar controles, ahí lo tenía radio. ¿Es más? Sí. Eso estaba buscando. Arriba, por el medio. Ocultar Más abajo. Ahí. controles. ¡Oh, estupendo! Pues voy a ir un momento a la... No, pero el Xavi no me molesta porque él no tenía apuntado nada. Pues Xavier no me molesta. Vale, no pasa nada. Esto lo puedes subir. No, ahí está bien, ahí está bien. Poniendo así lo puedes. Pues ponlo ahí abajo que no se lo ve nada, o arriba, del todo, sí, arriba a la izquierda. Y ahí no me... o a la derecha, perdón, y no me molesta nada. Voy a ver si en la anterior me he dejado algo que había importante. Ya se ha bloqueado. Con tanto moverlo. Bueno, cuento esta diapositiva. Entonces, después de los de 1857 y hasta la aparición del octogonal, pues tenemos aquí dos cuños muy curiosos y muy poco utilizados. Uno de ellos es el grande de la Sociedad del Timbre, el que se empezó a usar en 1876 en teoría, pero la verdad es que no he visto ninguno de fecha más del 77, como muy poco.
He puesto un ejemplo que luego sacaré uno del norte cuando hable de los matasellos específicos. Este es de la línea de Tarragona-Barcelona. La impresión de estos cuños no es que sea mala, es lo siguiente. Este es el mejor que tengo, con que podéis imaginaros. Los debieron de hacer de algún tipo de metal altamente fatídico, porque no he visto estampaciones maravillosas, ni muchísimo menos, pero ni en las grandes colecciones, las que he tenido acceso, por supuesto habrá alguien que lo tenga, y entonces se lee siempre fatal, con lo cual ni se utilizó en todas las líneas, se utilizó solamente, sobre todo por la parte de, lo que he leído es que en la parte de la zona de Barcelona, Tarragona, y toda esa zona estaban muy deteriorados los del 57 y ahí fue donde los cambiaron. Los del norte también debían estar bastante deteriorados y también lo utilizaron, pero prácticamente llegaron los octogonales y afortunadamente que se leían como bastante mejor. Y luego he puesto el del trébol de Portbou, que es el único conocido que hay de ambulantes, porque no se conoce otro ambulante y este casi a nivel experimental. Yo no conozco más que esta pieza, que no es mía. En todo lo que, en toda la charla, todas las piezas que salen son todas mías, menos esta y otra que luego os diré cuál es, porque debe haber 2 o 3 ejemplares. No sé si llegará. Y ahora vamos a ver si quiere avanzar página. No se ve. No se ve. Yo le he sacado de una imagen del Ágora, de filatelia, de uno que lo debía ser suya y la subió y encantado de... Esto se nos ha muerto, Ray. Ni avanza página, ni retrocede página. Ahí está. Está ya, es que no tenemos ratón. Coño, ratón había traído yo uno. ¿Así? Pues tengo ratones en casa. A ver si se desbloquea pasándolo. A ver, espera, vamos a ver. ¡Ay, fenomenal! Voy a revisar la otra antes que quería. Nada. Ah, bueno, sí. Lo que os quería decir antes, que los de 1857 luego tuvieron un cambio, no en todas las líneas, en alguna, que lo que hicieron el de doble círculo, aumentaron el tamaño a 27 milímetros al renovar los cuños, porque el cuño era de las mismas características, que antes no lo podía leer y sabía que me faltaba algo, por decir. Bueno, entonces por fin llega el material, digo por fin, porque es el que más se ha mantenido y porque es el que más caracteriza a los ambulantes. Llega el octogonal en la instrucción del 7 de diciembre del 78 y permanece en servicio hasta el año 93, hasta finales de junio del año 1993, es decir, una pesea de años. Aquí ya os lo había avanzado antes, que incorpora los números arábigos y que corresponden a cada funcionario del servicio con funciones de inutilizar los sellos. Pongo aquí esta salvedad porque, por ejemplo, leemos en Nathan que el número de empleados de la línea del norte era de 40, pero no hay 40 cuños. Es decir, no todos tenían cuño para matasellar cartas. En una conducción había oficiales, había auxiliares y luego estaban los últimos del escalafón, que eran los que movían las sacas. La línea que los tenía. Si no tenía el ordenanza, no, la saca la movía el único que había, que era todo, el jefe de la conducción, el oficial y el ordenanza. Pero en las conducciones tipo la del norte, que sí que como mínimo iban 3 funcionarios, no todos tenían capacidad de matasellar, es decir, que los numeritos era de los señores que podían, es decir, no corresponde el número de empleados de la línea con el número de arábigo en el cuño octogonal que podemos encontrar. Ya digo que yo he leído que hasta el 20, yo el más alto que tengo es el 14, que luego le veréis. En este que pongo, pues es el número 4, es el número de empleado, y este formato pues permitía más información, como el tipo de tren, el tipo de correspondencia,
que esto se fue todo incorporando al octogonal de manera paulatina, si era certificado, si era unos valores declarados, si era el correo ordinario, todo esto se fue incorporando al cuño ¿Había de... algo más Sí. de esos tres? Que yo sepa, no. No. Había certificado, valores declarados y el normal, que yo sepa. No solamente eso, sino que determinados servicios especiales como la urgencia, No, para nada. se ponían de certificado. No, exactamente. Porque no era ordinario. Efectivamente, lo que hacían, que no sé si en alguna de las cosas que no he contado lo voy a contar luego, pero no, lo cuento ahora, en el ambulante se matasellaba la correspondencia que iba directamente en el buzón del ambulante o que se había depositado en la estafeta de la estación de alcance, que no había nadie para poder validarla, y aquella que procedía de carterías y que no tenía cuño. Lo demás no se matasellaba, pero sí se respaldaba con el cuño del ambulante los valores declarados, los certificados, lo urgente y tal, que se validaba con el de certificado, porque todo ese correo tenía la consideración de correo certificado. Sí, Julio. Los buzones de las estaciones. Sí, los buzones, todo lo que recogían, que no iba en saca cerrada y que digamos que de alguna manera se generaba en el propio ambulante. Lo iban recogiendo por el buzón de las estaciones, pero es que en algunas estaciones sí que había funcionarios de correos y entonces esos se lo mataban y esos ya, claro, no lo volvían a matasellarlo, lo anulaban. Sí. Había otros que se recogían en los buzones de estación que se matasellaban con los lineales de la estación. Sí. Y se entregaban en mano al ambulante. Claro, pero ese ya no lo respaldaba porque ya iba anulado. ¿Por qué en algunos sitios no consideran el lineal de estación como un filatelio? Ah. Sí, hombre, no. Bueno, cuando te lo digo es porque... Si está en una carta circulada lo es, si no, no. Si está en un documento, es que, pues no es que ¿cómo demuestras que está circulado? ¿O no? ¿O no lo demuestras? La carta que ha llegado, pero No. Si estas acotaciones yo las considero muy interesantes porque enriquecen muchísimo la charla. Sí, perdón. Que en muchos libros de matasellos no aparece como un matasello. Bueno, realmente ahí yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Eugenio. Realmente no es un matasello. Son, vamos a ver, las marcas del carril tan maravillosas, tan escasas y que a todos se nos cae la baba. ¿Es un matasellos? No. Eso era para el billete que iban en blanco, en el momento que lo expendían, se ponía la marca para que no lo usase de forma gratuita al día siguiente. ¿De una manera ocasional se utilizó para anular los sellos? Sí. ¿En ese momento es un matasellos? Sí. ¿Es un matasellos como tal? No. Pero está lo de la doble vara a veces. Sí. Hay piezas maravillosas que han caído en muy buenas manos y se han documentado fenomenalmente. Sí, eso también. General, y otras, como esta en particular, que son casi igual de raras, pero que no. Hombre, los lineales, pues efectivamente, los lineales no son ambulantes. No es un ambulante, pero circuló en el ambulante. Pero circulaba en el ambulante, lo recogían, como bien ha apuntado Fernando, lo recogía el ambulante en la estación, se lo entregaban, porque no es que lo recogían así. Bueno, en algunos sitios lo recogían al vuelo, las sacas cerradas, pero vamos. Pero que el Visa Casanova tampoco es así, ni el famoso Langreo. Claro. Nada, eran marcas de la empresa. Marcas de la empresa. Sí. Sí. Pero esas dos marcas en particular son las vallas. De los vallas, sí, el valla. La saca ya venía preparada externamente del ambulante, las vallas que venían en la saca. Sin embargo, los otros que se... Claro, todo eso lo tenían que anotar. Es decir, antes de preparar la expedición, antes de subir... Antes de preparar, los funcionarios tenían que estar, como he dicho antes, es que no sé si una diapositiva ha saltado o no ha aparecido, da igual. El funcionario que le tocaba el servicio tenía que estar 3 horas antes allí presentado. Y 1 hora antes de salir la expedición, el suplente. Si cuando llegaba el suplente, es como lo de las votaciones, estaba el titular, márchate para casa, pero tenía que estar ahí físicamente porque si no te iba al rey.
Cuando iban allí, ¿qué hacían 3 horas antes? Aparte de decir, ya estás aquí, pues hacían todo eso. ¿Cuántas sacas cerradas tengo? Las sacas que iban cerradas, es decir, tengo tantas sacas cerradas que van a tal, tengo tantos periódicos, tengo tal. Hacían, y todo eso ya estaba escrito, que se lo habían preparado los de la oficina, y ellos lo que hacían era cotejarlo y comprobarlo, porque eran los responsables de esa conducción. Si luego no llegaba una saca, el responsable era el ambulante, porque el otro había puesto que ahí había pan y queso. ¿Y quién se ha comido el queso? El ratón. Aquí falta, pues tú eres el responsable. Y todo eso eran faltas administrativas graves que podían conllevar la separación del servicio, sí. Yo, si me permite, por aportar algo en relación al telégrafo, ¿no? Sabemos que en la década de los 50 del siglo XIX se crea el telégrafo eléctrico. La primera línea, además, es la línea Madrid-Irún, porque se hace en función de la... ¿Me has hablado? ¿Qué te pasa ya? Esa electrificación para el ferrocarril sirve también para tender en paralelo los postes sobre los que va el hilo, ¿no? Entonces, digo, lo curioso de este asunto, cuando hablabas antes de que hay una... franquicia telegráfica. Claro, es que correos y telégrafos al principio no era la misma cosa, los dos eran direcciones que dependían del Ministerio de la Gobernación, pero después se integran, ¿no? Yo hablo del periodo de Isabel II sí. a Alfonso XII, que es el que yo tengo estudiado, o sea, que es la génesis, por tanto, de las comunicaciones, del sí. telégrafo y de los ambulantes, ¿no? Y en ese sentido, indicar algunas cosas. Por ejemplo, los telegramas que se postalizaban, o sea, aquellos que iban dirigidos a destinatarios cuyos domicilios estaban fuera del área que cubría el reparto de la estación de telégrafo, esos iban en una casilla independiente. Tenían un casillero especial y tenían una anotación y una numeración equivalente a la que certificada, aunque no tenía tal consideración. Claro, era lógico que hubiera una franquicia telegráfica. Hombre, ahora para escanear, imagínate. Tanto en el correo como en el telégrafo, cualquier tengo que ser más adelante. Comunicación, pero bueno, ya cuando lo vaya a el hacer. servicio, pues gozaba de esa franquicia. O sea, daba la circunstancia de que el empleado como esto es automático también, de la estación de telégrafos estaba esperando a pie de raíl, ¿no? Para entregar los telegramas. Para entregar o para recoger, bien porque hubiera habido una interrupción de la vía telegráfica, bien porque se hubiera postalizado ese telegrama, porque hubiera dirigido allí donde no había una estación de telégrafos cerca, ¿no? Pero la relación entre el correo y el telégrafo era tan estrecha que explica el que efectivamente hubiera una franquicia, porque al fin y al cabo hablamos de la misma cosa y los telegramas cuando se postalizaban o se reenviaban por interrupción de la línea telegráfica se hacían también a través de sistemas de ambulantes. Incluso el propio telégrafo y las primeras líneas surgen tanto aquí en España como en la de Cuba, que decías antes con muy buen criterio. Oiga, es que conforme se iban inaugurando tramos, se empezaba a prestar el servicio. La famosa línea Habana-Güines en realidad es Habana-Bejucal. Es cuando se culmina la línea, cuando acaba siendo Habana-Güines, ¿no? Entonces, creo que es muy curioso la vinculación que hay con el telégrafo y que efectivamente la inmediatez de la comunicación telegráfica era usada por correo de la misma forma que el telégrafo usaba para todos sus envíos de documentación administrativa, pues se usaba el correo, ¿no? Sí, sí. Hombre, el tema además... Es un tema interesantísimo. Sí. Tenían tratamiento de certificado, porque entre otras cosas pagaban el derecho de certificado. Es decir, no era una franquicia, pagaban 2 reales. O sea, los telegramas. Eso bueno, que es verdad lo que tú decías, de que muchas de los tendidos telegráficos acompañaban al ferrocarril, sobre todo en Europa. Aquí el telégrafo a veces anterior a esto, porque la orografía española es de tal naturaleza que no había ferrocarril. Y sin embargo, sí, en la línea esta hubo ¿cómo se llama? Telégrafo antes que ferrocarril. No, sí, lo que dice Eugenio es muy cierto, pues de ahí el chiste de a la vuelta volvemos en poste, ¿no? Sí. Que era el poste de telégrafos. Bien, de todas formas,
se le dio tanta importancia porque afortunadamente se vio, porque ya existía el precedente en Europa, de que el ferrocarril era el futuro, que el gobierno de turno de alguna manera subordinaba en estas concesiones, por ejemplo, el hecho de que hubiese un vagón correo, es que venía en el pliego de la concesión. Es decir, no es porque la compañía dijese, pues te dejo, no, y que era gratis. El que no pagaban un duro por ir ese vagón en el correo. En algunas compañías sí, porque hicieron ese tipo de acuerdo distinto, y el propio vagón de ambulante era de la compañía privada, que la mayoría eran del propio servicio de correos. Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí os añado lo que os he dicho antes, que el formato del octogonal cambia, se hace un poquito más grande, y que no he encontrado ningún sitio donde me diga cuándo se empezó a utilizar el formato grande de octogonal. Yo, por las piezas que tengo, he deducido que alrededor de 1900 fue cuando cambió, pero igual fue en 1899 o fue en 1901. No tengo tantísima cantidad de piezas como para poder aseverarlo, pero sí que fue alrededor del 1900. Al principio, pues igual que en los otros ambulantes, el color negro era el más utilizado, pero a partir del 65 empiezan a ser corrientes los de color rojo, y esto fue porque se estableció este color en el ambulante del norte a partir del 11 de marzo de 1865, que no se cumplía. Es decir, que hay muchos rojos, pero no todos son rojos. Encontramos negros, como por ejemplo abajo en la de 1870, la Matrona, que hay un ambulante norte negro y otro en rojo. Y por supuesto también lo hay en azul, como en esa cartita de Amadeo, con un ambulante norte en azulito. Y cuando hicieron esto del rojo, no solo lo hicieron para la línea sino que había otra serie de la estafeta de cambio, el no sé qué, en la estafeta principal de Madrid, fue cuando utilizaban el rojo. Por eso hay tantos matasellos de este color en esta época. En el interior de la ambulancia, pues lo que ya os había avanzado, se matasella lo que hay en el buzón del coche, lo procedente de carterías, y respaldan la certificada y la urgente. Llevan el arma corta de fuego, solo pueden acceder los carabineros, nunca se enseña el valla. Es un poco lo que os he ido contando, lo de las 3 horas antes, que es una cosa, es decir, las condiciones pues eran muy exigentes y que justificaban esa comisión. Lo de la enfermedad es muy curioso. Si cualquier empleado se va de baja, lo primero es que les pagaba el médico. Es decir, yo me encuentro mal y tengo que justificarle a la empresa que no hago la conducción porque estoy malo. Pues me voy al médico, me reconoce, dice que estoy malito, que no puedo hacer mi trabajo, y me hace un papel, pero al médico le pago yo, y lo que me pida por el papel también. Y la empresa no me remunera absolutamente nada por llevarle eso, pero si no lo llevo me sanciona. Con lo cual, condiciones en plan, no sé, muy leoninas, ¿no? A la segunda baja por mes. Efectivamente, ahí lo pone. Usted no sirve. Entonces, si en un mes te ponían malito, 2 veces, tu RAI, vamos, de ambulante, que últimamente llevas una racha, vamos. Alejo, una cosa que sí. me sorprende lo de las 3 horas, pero no sorprende tanto, porque nosotros nos fijamos siempre en las cartas. Pero el volumen de impresos y sobre todo de periódicos de Madrid para todo el norte de España y el extranjero, pues podrían llevar 20 o 30.000 periódicos. Sí, no, era brutal. A manita. A manita, porque claro, no es lo de que venga el palé ese que levanta las cajas. No, macho. Este campeón y los otros dos se subían 10 o 20.000 periódicos antes de salir. Y el del tren, claro, a la hora en punto arrancaba. La de 3 horas no grajes tanto. No. Tienen que preparar un montón de cosas. Y además los funcionarios de correos tenían la potestad de que en el caso de que no cupiese todo en el furgón postal, le ocupaban otro vagón a la compañía. Pues ojo a los periódicos. Por ejemplo, el Liberal. Le ocupaban otro vagón, de forma gratuita, claro. El Liberal lanzaba 30.000 periódicos
a España cada 2 días. Bueno, España y los que fuesen... Había al menos 5 o 6 similares. Entonces, los volúmenes de... No eran tremendos. No, el movimiento, claro, si pensamos solo en cartas particulares, pues es pequeño, aunque aumentó el correo entre particulares, aumentó en pocos años, se multiplicó por 6. Es decir, antes se escribía un españolito, una carta a la semana, por decirlo de alguna manera, y cuando empezó a agilizarse las comunicaciones se multiplicó por 6, entre particulares, no ya una empresa que intentaba vender sus productos. O sea que el volumen era absolutamente tremendo. Bueno, y aquí vuelvo a recordar lo que os he comentado antes de lo del pique entre Renfe y Comunicaciones. Entonces, aquí pongo unos ejemplos de una carta respaldada en el reverso con el ambulante del norte, que viene perfectamente matasellada, de Villar de Zumárraga, si no me equivoco, en Guipúzcoa, y va por el ambulante a Burdeos y va respaldada por el ambulante, pero no anulado el sello. Y la otra, que es una segunda expedición, que luego la vuelvo a poner en segunda expedición, pues una cruz de tinta de cartería y está fechada en el ambulante. Son 2 ejemplos sobre que cumplían escrupulosamente estos criterios. Y para terminar, pues ponemos los matasellos que se usan en la ambulancia del norte. Empezamos con el que se utilizó entre 1861 y 1870, porque ya se ha dicho que claro, la compañía iba utilizando por tramos y ya tenían el ambulantito preparado. Ahí no ponían demasiada información porque no la había. Prácticamente la misma, no, prácticamente no, la misma que traían los ovales. En vez de el nombre de la línea y descendente o ascendente, sin más. Y luego aparecen entre 1862 y 1870 aparece el mismo cuño, pero en la primera o segunda expedición, pues se me ha olvidado comentaros que desde el principio había 2 expediciones, dos expediciones, una de un tren correo y un express que iban por la línea de Madrid-Irún. Lo de abajo es el ambulante, la primera expedición, que apareció en el 1862, porque el de la segunda expedición, en lo que es el cuño, lo que nos hiciese, no aparece hasta el año 1865. El ambulante norte de la segunda expedición, que vuelvo a poner porque no tenía otra, el que he utilizado para el respaldo. De 1872 a 1875 el cuño ya desaparece lo del número de expedición y vuelve a ser muy parco. Lo cambian, el sentido antes era norte ambulante y ahora ponen ambulante norte. Ahí os pongo 3 sellitos sobre Amadeo y uno sobre la sello de la Primera República, pues en color rojo, que ya sabemos que se utilizaba. Y ponemos el rarito de ambulante norte. Esta pieza tampoco es mía, les he dicho que había 2 piezas que no eran mías, ya me gustaría tenerla, que es el de la Sociedad del Timbre en carta, que también se debe utilizar pues 3 días, porque se solapó prácticamente por un lado seguían en uso los cuños del ambulante norte. En el 78 apareció el octogonal y en el 76, que fue a finales del 76, prácticamente en el 77, debieron casi a modo no sé si de prueba o algo, repartir alguno de estos cuños, que también en el correo normal son muy raritos de ver y no están en todas las repartidos a toda tal, y que debían ser de una calidad muy mala y que se deformaban, que por eso debían de ser bastante reticentes a utilizarlos porque realmente no se veía la fecha.
no había manera. Ya digo, este se ve que te mueres, ¿eh? Ojito, que este se ve, en el sello no se ve para nada, pero como ha habido suerte y lo han marcado 2 veces, pues se ve bastante bien. Y ya tenemos el hexagonal pequeño que desde diciembre del 78, que yo prácticamente empezó en el año 79, porque de diciembre, entre que se entregó, se empezó a usar y tal, pues alguna habrá de diciembre, yo no he visto ninguna, pero se empezó a utilizar masivamente en el año 79. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué hexagonal? Si tiene 8... Digo octogonal, es que eso ahí se me ha ido la cabeza, perdón. Las prisas del PowerPoint, octogonal, lo de hexagonal. Hay un ambulante hexagonal, pero no en esta línea. Hexagonal son para los aéreos. Sí, para los aéreos, que es una rareza. He puesto hexagonal porque se me ha ido, perdón. Y gracias por detectarlo. El número más alto que tengo es el 14. El que yo tengo, que es la cartita esa de porte doble que está ahí puesta, y continúa, por supuesto, con el pelón, y ahí ya vemos el octogonal grande, que empieza, ya digo, hacia 1900, empieza, que también es un número 10 de empleado, que empieza hasta, no he tachado ni el precio. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se ve que es barato, vamos. Sí, bien, no, sí, mi material es todo así. Y entonces, a continuación comienzan ya, como el formato lo permitía, comienzan a aparecer las denominaciones del tren, pues Norte Expreso, Norte Correo, Mixto, etcétera, etcétera, que empiezan a aparecer hasta ya la desaparición de los matasellos octogonales. Y aquí terminamos la charla.